Todos, alguna vez, hemos sentido que nuestra familia no nos termina de entender, ¿no? Ahora, tal vez hemos tomado decisiones que ahora, mirando hacia atrás, desearíamos haber hecho de otra manera. Son cosas que nos pasan a todos. Y hoy vamos a explorar una historia que justamente trata sobre esto. Una historia que ha resonado a través de las culturas y del tiempo. Exactamente. Hoy nos sumergiremos en la parábola del hijo pródigo, aunque, como veremos, algunos prefieren llamarla la parábola del padre amoroso. Esta historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas tiene muchas más capas de significado de las que podríamos imaginar a simple vista. Y esa es nuestra misión hoy. Ir más allá de la superficie, descubrir esas capas de significado y las ideas profundas que esta parábola nos ofrece. Para esto, vamos a usar diferentes fuentes, una guía de estudio sobre los grupos de Jesús, un documento llamado La parábola del hijo pródigo o El amor del padre, y un artículo de godquestions.org en español. Al final, lo que buscamos es que tú, que nos escuchas, te lleves esas claves y puedas pensar en cómo se aplican a tu propia vida. Claro, independientemente de tu historia personal. Para empezar, recordemos la historia básica. Hay un padre que tiene 2 hijos. El hijo menor, como suele pasar con los jóvenes, le pide a su padre su parte de la herencia por adelantado. Y esto en aquella época, en esa cultura, era una petición muy significativa. Imagínate, el padre accede y divide sus bienes. ¿Y el hijo menor qué hace? Se va a un país lejano y, como suele pasar en estas historias, gasta todo su dinero viviendo una vida desenfrenada. Claro, y la vida da muchas vueltas. Se queda sin dinero, hay una hambruna terrible en el país y el joven termina en una situación desesperada. Termina cuidando cerdos, un trabajo que se consideraba impuro en su cultura, y deseando comer lo que comían los animales. Es en ese momento, cuando toca fondo, que el relato dice que volvió en sí. Se da cuenta de la abundancia que hay en la casa de su padre, donde incluso los trabajadores tienen comida de sobra mientras él se muere de hambre. Decide volver a casa, pero con la idea de ofrecerse como un simple trabajador. Y aquí es donde la historia nos da una gran lección sobre la naturaleza humana y el amor. El padre ve a su hijo a lo lejos y con una compasión inmensa corre a su encuentro. Imagínate la escena. En esa época y cultura, un hombre mayor corriendo era algo inusual. Esto nos muestra la intensidad de la emoción del padre. Lo abraza, lo besa efusivamente, sin siquiera dejar que el hijo termine el discurso que había preparado. Un momento muy emotivo. Y la historia no termina ahí. El padre ordena que le den a su hijo la mejor túnica, un anillo y sandalias. Estos regalos, como dicen nuestras fuentes, están cargados de simbolismo. Sí, claro. La túnica no era solo una prenda de vestir. En una sociedad donde la ropa indicaba tu posición social, era una forma de declarar públicamente que el honor y el lugar del hijo en la familia habían sido restaurados, borrando la vergüenza de su pasado. El anillo, por su parte, representaba la autoridad y su posición como hijo, no como un simple sirviente. Y las sandalias indicaban precisamente eso, que ya no era un sirviente, sino que volvía a ser tratado como un miembro de la familia. Los sirvientes, en ese entonces, andaban descalzos. Y para celebrar el regreso de su hijo, el padre manda matar al ternero más gordo y organiza una gran fiesta. Una celebración por todo lo alto. El padre dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado. Es una fiesta que celebra la vida, el perdón y la restauración de la familia. Y lo más interesante es que las diferentes perspectivas coinciden en un punto crucial. Sí. El verdadero protagonista no es el hijo que se fue, sino el padre que espera y ama sin condiciones. Por eso algunos estudios sugieren que la parábola del padre amoroso sería un título más adecuado. Su actitud representa la esencia del amor incondicional, la misericordia y la paciencia. Ahora, centrémonos en las perspectivas sobre los hijos. Empecemos por el hijo menor. Tradicionalmente, su historia se ha interpretado como una advertencia sobre las consecuencias de las malas decisiones, de la imprudencia. Y en parte, sí, tiene sentido. Pero también es importante destacar, como dicen nuestras fuentes, su volver en sí. Aunque al principio la necesidad lo impulsa a considerar regresar, reconoce su error y está dispuesto a volver a casa incluso como un humilde sirviente. Esa humildad, esa aceptación de las consecuencias de sus actos, es crucial en su transformación. Es un contraste muy fuerte con su actitud inicial, ¿no? Yeah. Primero busca el placer egoísta, lo material, pero luego se da cuenta de que la verdadera satisfacción no estaba ahí. La experiencia del sufrimiento, de la privación, lo lleva a valorar lo que había perdido y a reconocer el verdadero valor del hogar. Y si bien su motivación inicial era la desesperación, el regreso le abre las puertas a experimentar la misericordia del Padre. Algunas interpretaciones sugieren que ese encuentro con un amor incondicional que no esperaba fue lo que realmente lo transformó, una verdadera conversión. Pasemos ahora al otro hijo, el hijo mayor.
Muchas veces no se le presta tanta atención, pero su personaje también nos dice mucho sobre cómo entendemos el amor, la justicia y las relaciones familiares. Su resentimiento es evidente. Llega del trabajo, escucha la música, la fiesta y se indigna. Su resentimiento nace de un sentimiento de derecho, de querer que merece un trato especial por su obediencia y dedicación. No comprende el amor incondicional del padre, que no se basa en méritos o recompensas. Es cierto, no ve el privilegio que ya tiene. Todo lo mío es tuyo, le dice su padre. Su incapacidad para compartir la alegría del padre nos muestra una visión de las relaciones, incluso con su padre, basada en el intercambio, en los méritos, en vez del afecto y los lazos familiares. Es como si llevara la cuenta de sus buenas acciones. Y fíjate en la conexión que hacen las fuentes entre el hijo mayor y aquellos que se consideran justos, que juzgan a los demás y les cuesta mostrar compasión por quienes se equivocan. Es un paralelismo con los fariseos y los maestros de la ley que criticaban a Jesús por relacionarse con personas que ellos consideraban pecadoras. Una reflexión muy poderosa. El hijo mayor estaba presente físicamente en casa, pero su actitud mostraba una gran distancia emocional y espiritual con su padre. Es un recordatorio de que cumplir con las normas no garantiza una conexión genuina con el amor y la misericordia. Y llegamos a un punto central de la parábola, la figura del Padre como una representación de lo divino. Hay un consenso en las fuentes que hemos consultado. Esta historia nos revela la naturaleza de Dios como un Padre amoroso, misericordioso y perdonador. Algo que contrasta con la imagen que a veces se tiene de Dios en otras tradiciones. Un Dios más distante o enfocado en el castigo. Aquí vemos a un Dios que respeta nuestra libertad, aunque nuestras elecciones nos alejen de Él. Un Dios que siempre nos espera con los brazos abiertos. Y ese amor, es importante entenderlo, no depende de nuestras acciones. Es un amor gratuito, un concepto que se relaciona con la idea de la gracia, un favor y un amor inmerecidos. Algunas interpretaciones incluso sugieren que la figura del Padre actúa con la ternura de una madre, resaltando la profundidad y la cualidad nutritiva del amor divino. Es comprensible que desde una perspectiva humana de justicia, la aceptación incondicional del Padre pueda parecer injusta. Pero la parábola nos invita a ir más allá, a comprender la perspectiva divina, la alegría de la restauración de la relación, el acto de la misericordia. Para terminar, pensemos en cómo esta parábola se relaciona contigo, cuando te has sentido más como el hijo menor y cuando te has sentido como el hijo mayor. Es una pregunta muy importante para reflexionar. La parábola nos da un mensaje de esperanza, de reconciliación. No importa lo que hayamos hecho, o si nos sentimos solos o aislados. Es una invitación a cultivar y ofrecer ese amor y perdón incondicional en nuestras relaciones. También a crear comunidades más inclusivas, donde todos se sientan bienvenidos, como en la casa del Padre, sin importar su pasado. El mayor desafío quizás sea dejar de juzgar y abrazar la compasión, especialmente hacia quienes están pasando por momentos difíciles o han elegido caminos diferentes. Reconocer nuestras propias imperfecciones, nuestras propias tendencias pródigas, nos puede ayudar a valorar más la gracia y el perdón que recibimos. Y no olvidemos la lección del hijo mayor. A veces, como él, nos perdemos la alegría y la conexión por culpa del resentimiento o la sensación de injusticia. En resumen, el mensaje central de todas nuestras fuentes es el de un Padre, tanto terrenal como divino, cuyo amor y perdón son inmensos. Un Padre que prioriza la relación y celebra el reencuentro. La parábola nos invita a reflexionar sobre esa imagen de amor en nuestras vidas. Y para que sigas pensando, te dejamos con una pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida y tu forma de ver a los demás si adoptas ese corazón de padre, esa actitud de amor y perdón? ¿Cómo sería tu día a día si ofreces esa gracia a quienes se han alejado y a quienes siempre han estado a tu lado? Te invitamos a seguir explorando estas ideas. Piensa en cómo los temas del amor, el perdón y la pertenencia resuenan en tu propia experiencia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.